A ver, este informe del Departamento de Energía ya en los Estados Unidos, es el Laboratorio Nacional de Energía Renovable, dice lo siguiente: emisiones de carbono subirían de 26 a 65%, costos de generación de energía de 32 a 54%, probabilidad de cortes de energía de 8 a 35%. Pero dice la Comisión Federal de Electricidad que no, que todo esto se hizo con datos viejos, con datos del 2018. ¿Son datos viejos esos? Le aprecio muchísimo en esta mañana a Gonzalo Monroy que me tome la llamada telefónica, uno de los mayores expertos reconocidos con gran prestigio en este país en materia energética. Querido Gonzalo, te mando un abrazo, buen día. Mi querido Luis, muy buenos días. Oye, a ver, entonces, sí tienen otros datos los norteamericanos, tenemos otros datos aquí, ya no entendemos, dice la CFE que no hay bronca, hombre. Déjame darte específicamente ese dato. El estudio se llevó a cabo a nombre de la 21st Century Power Partnership, una iniciativa de la Clean Energy Ministerial, y usó datos de generación de septiembre de 2020 hasta agosto de 2021. Esos son los datos más fresquecitos. E incluso justamente ayer escuchaba primero la respuesta del presidente López Obrador y después un paupérrimo, un muy mal esfuerzo de la CFE por tratar de desmentirlo, acusando datos metodológicos poco claros, pero la realidad es que este estudio exhibe una falla monumental de la CFE. CFE no ha mostrado en todos sus esfuerzos de comunicación institucionales a través de las declaraciones de la secretaria Rocío Nale, de Manuel Bartlett, incluso de la propia Claudia Sheinbaum, no han exhibido un documento que muestre cuál es el efecto de las emisiones de esta iniciativa. Lo único que tienen son declaraciones, son palabras que se lleva el viento. No ha habido un documento que nos muestre ese tipo de consecuencias. Una consecuencia esencial para poder tener una discusión informada de la contrarreforma que ha presentado el presidente López Obrador. En otras palabras, solamente tienen dichos, no tienen nada más. Tratar de decir que su palabra es la ley, pues eso es más una canción de José Alfredo y merece más un lugar en las cantinas que en la discusión pública. Oye, querido Gonzalo, a ver, si no está el documento, o sea, si no han podido presentar cuánto va a costar esto en materia de contaminación, en materia de lana, en materia, por ejemplo, de que igual y se nos va a ir la luz más seguido, ¿así lo van a votar en diputados? O sea, de plano no hay ni siquiera un elemento técnico para poder pues realmente ver los datos más allá del spot y de una campaña pues que está muy bien hecha. Le acabas de pegar probablemente, Luis, y te lo puedo decir, eres el primer comunicador que lo ha notado. Esto es una discusión que no es técnica, no tiene nada que ver la técnica aquí. En todos los argumentos, en todos los foros donde se ha podido contrastar la información o el discurso oficial con los datos, siempre terminan mostrando un total desconocimiento. Déjame darte para variar un dato. Ayer justamente en el comunicado de prensa que firma la CFE, dicen que solamente se van a cancelar los permisos del autoabastecimiento, cuando la propia iniciativa, de una manera explícita, en el segundo transitorio, inciso B, dice que todos los permisos de generación se cancelan. Así que la propia CFE desconoce el contenido de la iniciativa que ellos mismos escribieron. Así que, por desgracia, sí, lo acabas de decir muy bien, esta no es una discusión técnica, esta es una discusión que tratan de ganarla en términos narrativos y políticos. Eso es de lo que se trata esta reforma. A ver, y hablemos un poco más de este informe que se hace y tú nos das el dato preciso. Se hizo con información pues muy reciente, muy fresca. ¿Qué puede pasar? Se nos va a ir la luz, vamos a contaminar más y va a salir más caro. Eso es lo que señalan los norteamericanos. ¿Cuáles serían los mayores riesgos? Ajá. Sí, efectivamente, Luis. Ahí hay muchos elementos. Primero, se está incluyendo la carga. Por ejemplo, tener las plantas, y te lo puedo ir adelantando, ese famoso 54% que se plantea es tener todas las plantas de CFE operando a toda su capacidad en todo momento. Déjame darte el primer dato. Eso técnicamente no se puede. Cuando el presidente dice vamos a correr todas las plantas hidroeléctricas, por ejemplo, al 100%, físicamente no se puede. No se puede tener, por ejemplo, esa capacidad de embalse o de agua en lugares como Nayarit, por decir una parte de las hidroeléctricas de Aguamilpa,
de Solidaridad y de la Yesca. Físicamente no tenemos tanta agua. El embalse, eso significa también una regulación donde le quitamos agua a actividades como ganadería y el consumo humano. Eso también es muy importante decirlo. Obviamente incluso estamos con plantas ya también tan viejas y que han recibido poco mantenimiento, que obviamente ponerlas a correr al 100% es asegurar de que truenen y que tengan que salir del sistema. Así que incluso esa parte no está. También una de las partes que este estudio tiene pone justamente los datos meteorológicos del sistema eléctrico mexicano. Este es un dato muy importante para poder determinar la probabilidad de falla en las líneas de transmisión. De hecho, no hay una expansión significativa en esta materia, a pesar de las muchas y muchísimas declaraciones que se han hecho. En los documentos oficiales de CFE, como su plan de negocios, no se plantea una ampliación significativa, especialmente en puntos claves del sistema. Todo esto, todos estos datos que no ha podido exhibir el gobierno mexicano, pues por desgracia parecen ser irrebatibles ante una evidencia y un trabajo que está muy bien hecho. Querido Gonzalo Monroy, te mando un gran abrazo. Gracias por tomarnos la comunicación en esta mañana. Y bueno, pues estamos al habla si nos permites, Gonzalo. Claro que sí, Luis, te mando un gran abrazo a ti y a tu público. Es Gonzalo Monroy, experto en temas energéticos, uno de los hombres pues con más información, muy destacado, con gran prestigio en México y en varios países del mundo también.